sabemos que por naturaleza somos personas creativas, porque desde niños hemos como desarrollado esta parte creativa a través de la imaginación, a través del juego y a través de divertirnos. Pero obviamente a través del paso del tiempo, conforme el niño va creciendo, ese artista interior se va no perdiendo del todo, porque como artistas, o sea, por algo somos artistas, pero simplemente que nos vamos desconectando de la fuente creativa, que no tiene nada que ver con las pautas o con las reglas que nos impone la sociedad. El hecho de dedicarnos al arte e incluso vivir de lo que nosotros creamos no quiere decir que estemos del todo conectados con la fuente de la creatividad. Ahorita les voy a explicar por qué. Porque tiene mucho que ver lo que escuchamos, lo que pensamos, lo que vemos y todo lo que nos va rodeando y cómo cuidamos pues nuestra salud mental a manera de siempre permanecer conectados a esta fuente de la creatividad. Pero cuando nosotros estamos como poniendo atención a las cosas de afuera, cuando estamos poniéndole como el foco a la aprobación de las personas y un sinfín de cosas que ahorita les voy a explicar más a detalle, sucede que nos vamos desconectando de esa fuente de la creatividad. Y eso produce que sí creamos, o sea, porque, por ejemplo, digamos, yo puedo crear un podcast, puedo crear una canción, etcétera, pero la diferencia es que como que no estamos del todo satisfechos con lo que estamos haciendo o sentimos que estamos cayendo en la monotonía y eso para un creativo es muy, muy difícil. Porque obviamente, o sea, si tú trabajas en la industria de la música y de eso vives, pues obviamente te tienes que mantener produciendo porque si no, pues no hay money, ¿va? Pero si tú no estás conectado a la fuente de la creatividad, vas a empezar a dejar de disfrutar el proceso y ahorita les voy a explicar un poco estos síntomas que nos genera al estar desconectados de esta fuente de la creatividad. Aquí el punto es no tratar de crear de forma automática, porque obviamente como pues ya nuestros talentos han sido desarrollados, ya hemos practicado pues el pintar o el hacer música o el escribir y demás, pues obviamente terminamos haciendo las cosas de forma automática, pero llega un punto en que ya no nos llena. Y esa es la parte en donde nosotros sentimos que nos estamos desconectando de esa fuente de la creatividad. 5 señales que nos indican que nos hemos desconectado de la creatividad. Número 1 es te cuesta imaginar y quieres encajarlo todo en un molde. No sé si les pasa, pero a veces queremos como que hacer que las cosas encajen y normalmente tiene que ver esto con la parte del perfeccionismo paralizante. Este perfeccionismo paralizante hace que, como quiero que sea perfecto desde el inicio, como que no doy cabida a la diversión, no doy cabida a la exploración, a la imaginación y obviamente queremos como que se encaje en algo perfecto cuando bien sabemos que el arte en sí no es perfecto, sino que queremos como hacer lo que encaje y eso produce una frustración y eso produce bloqueos creativos. Número 2, buscas constantemente la aprobación y eso yo creo que a todos los artistas nos afecta de un modo u otro, ¿no? Yo creo que no hay ningún artista que no le guste o que no le importe, mejor dicho, que las personas que digan, o sea, que digan de sus obras, ¿no? Y esto sucede mucho por las redes sociales. Bueno, ya de por sí, pues en años antiguos sucede, ¿no? Pero sucede mucho en las redes sociales porque, por ejemplo, ¿no? Un músico que va a subir un cover y siente estrés o ansiedad al exponerse porque tiene miedo del qué dirán las personas, de si le van a dar like, de si lo van a compartir, de si tiene, pues si toca bien las notas, etcétera, ¿no? Y ponemos más el foco en esas cosas que en crear prácticamente y disfrutar del proceso. Número 3, el proceso ya no te divierte. Algo bien importante para un artista es que no debes de perder el juego. ¿Por qué? Porque el juego es lo que te mantiene vivo en esta parte de exploración, de imaginación y con eso tiene que ver la fuente de la creatividad. Cuando está bloqueada esa fuente de la creatividad, obviamente vas a estar como muy enfocado en la parte del proceso, de que en el proceso quede súper perfecto y otra vez caemos a la perfección. Y número 2, caemos a las exigencias y demandas
de las personas, de nuestros jefes, ¿verdad? Si vivimos del arte, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser un productor que va a lanzar una canción, ¿verdad? Con X o Y artista, pero en vez de disfrutar el proceso de creación de poner como estos syntax, de poner este beat, de acomodar la lírica, etcétera, en vez de disfrutar eso y dejarse fluir junto con la fuente de la creatividad, sucede que está más enfocado en que tiene que sacar una canción que sea un hit. Y eso produce como una cierta rigidez en el proceso creativo y por lo tanto no se disfruta y bloqueamos ese instinto que todo artista tiene de la voz interior. Número 4 es que sientes también que las ideas como que ya no son tan buenas o que no tienes ideas, una de dos, ¿verdad? Que no tienes ideas o que a lo mejor tus ideas pues ya no son tan innovadoras como quisieras, ¿no? Que ya son como muy normales, entre comillas. Y la verdad es que de primero debemos entender que todos los creativos tenemos sequías creativas. Por lo tanto, vamos a caer en esa racha, pero esa racha no te debe durar como años, porque yo he escuchado de artistas que duran años porque no logran como desbloquear ese bloqueo, ¿no? Esa como contractura, por así decirlo, de la creatividad. Entonces, lo que les digo, como que cada vez se va como estancando esa fuente de la creatividad y ya no nos llega a nosotros. Entonces, necesitamos nosotros como ir limpiando toda esta basurita a raíz de todo lo que estamos analizando para que esa creatividad fluya a través de nuestra esencia y a través de nuestros dones y talentos. ¿Y qué ocurre cuando ya no sientes que tienes ideas? Pues debes de ir buscando, o sea, a lo mejor tienes como una rutina muy monótona o hay una sobrecarga de trabajo, porque a veces como creativos, como artistas, caemos también en la situación de crear y crear y crear hasta que pues prácticamente drenamos pues nuestro cerebro. Y justamente hablé de eso la semana pasada con el del burnout, ¿no? Cuando estamos como trabajando constantemente, ya sea en el arte o en cualquier otra cosa, pues obviamente va a venir una sobrecarga cerebral y va a afectar a la creatividad, aunque no esté involucrada, digámoslo así, ¿no? Así que cuidemos el cansancio mental, ¿verdad? O sea, no tratemos de llegar a ese punto, sino de ir cuidando por medio de algunos ejercicios que más adelante les voy a ir contando, ¿no? Y pues ya el último es procrastinas cada vez que vas a crear. Obviamente, no sé si les pasa, pero a veces a mí me pasa que yo digo, bueno, hoy voy a hacer esto y de repente me entra un mensajito y yo es como, tengo que verlo, ¿no? Luego a lo mejor, no sé, una mosca pasa y me distraigo, ¿no? Luego el gato me está molestando y me distraigo. Y entonces cuando me doy cuenta, perdí 1 hora o 2 horas y no manches, o sea, ¿qué hice en todo ese tiempo? No creé nada, no hice nada interesante. Y eso sucede porque hay una resistencia y a esa resistencia tenemos que escucharla. ¿Por qué es que no quiero crear? ¿Por qué estoy como buscando excusas para no crear? Y esa es la cuestión, ¿no? Y eso obviamente la resistencia va ligado a que hay algo dentro de nuestro interior que debemos de trabajar. No es nada más como, no, pues es que lo que a veces pensamos que cuando procrastinamos es porque somos personas perezosas. Pero la verdad es que no, o sea, no tiene nada que ver con la pereza. O sea, la pereza es un indicador, es un síntoma de la procrastinación y la procrastinación es otro síntoma de que algo está pasando dentro de tu interior. No sé, a lo mejor estás teniendo miedo a fracasar, estás teniendo justamente lo que había dicho anteriormente, ¿verdad? Estás buscando la aprobación, el proceso ya no te divierte y te estresa, por lo tanto estás evitando estresarte porque tu cerebro siempre va a buscar la forma de cuidarte, digámoslo así, ¿no? Entonces, si tu proceso es muy estresante, el cerebro lo que va a hacer es evitar a toda costa a hacer esa situación, ¿no? Entonces debemos nosotros de ser como muy precavidos con todos estos síntomas que les acabo de hablar para que ustedes puedan como notar realmente, uy, sí, estoy totalmente desconectado de esta fuente de la creatividad. Y primero, no te preocupes porque a todos nos pasa, o sea, todos los artistas pasamos por esta desconexión de la fuente de la creatividad y o sea, se los digo porque justamente a mí me ha pasado y me pasa muy seguido, de hecho,
Pero ya me di cuenta que es porque caigo en el burnout, justamente lo que les conté la semana pasada. A lo mejor también me sobreexijo demasiado. Estoy como muy al pendiente también de crecer, de monetizar y esto. Y justamente, pues bueno, en mis redes sociales compartí un carrusel justamente que hablaba del dinero versus el crear, ¿no? Y cómo mantener un equilibrio, porque no solamente tenemos que enfocarnos en crear, sino también tenemos que enfocarnos en, pues, monetizar nuestro arte, en especial si queremos vivir del arte, ¿verdad? Obviamente, si tú no quieres monetizar tu arte, pues obviamente eso a lo mejor no te va a afectar tanto, ¿no? Pero si tú quieres vivir del arte, tienes que encontrar como el equilibrio entre crear y crear una estrategia que te permita monetizar, ¿no? Entonces, es un rollo, debo decirlo. Es muy difícil, a veces a mí me cuesta, hay veces que lo logro, pero al final creo que la vida es un proceso de ir como probando fórmulas propias, personalizadas, por eso es que yo no les doy como fórmulas y no les recomiendo que sigan fórmulas, sino que siempre las vayan adaptando a su personalidad, a su contexto, a todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si seguimos fórmulas probablemente no nos vayan a funcionar del todo y nos vayamos a frustrar en el camino y por ende no vayamos a lograr en los objetivos que estamos pues buscando tener, ¿no? No eres un caso perdido, hay solución para conectarnos otra vez con esta fuente de la creatividad y a eso voy a ir ahorita. Primero necesitamos sanar, ¿verdad? Necesitamos una rehabilitación creativa y para sanar tenemos mucho que hacer introspección y primero, ¿verdad? Número 2, tenemos que reconectar con lo que nos apasiona, que sea fuera del arte. Si a lo mejor a una persona que se dedica a los negocios yo le diría, pues conecta con el arte porque de esa forma te vas a relajar. Pero nosotros los artistas que estamos todo el tiempo pues tratando de conectar y estamos conectando con el arte constantemente, pues obviamente necesitamos buscar reconectar con cosas que nos apasionen, pero que a lo mejor no tengan que ver con el arte, porque si no vamos a caer en lo mismo, vamos a caer en que las cosas salgan bien, en que quede bonito, etcétera, ¿no? O a lo mejor si tú eres pintor, te recomiendo que busques dentro del arte, pero algo que sea, que no hagas casi siempre, ¿no? Por ejemplo, si tú eres una persona que pinta, yo te recomendaría escribe, ¿no? Y reconecta con esta parte creativa de la escritura. O, por ejemplo, la cocina, ¿no? La cocina al final es un arte culinario. Podemos buscar diferentes como disciplinas. Y hablo también no solo de conectar con el arte en sí, sino hablo de hacer algo que te haga sentir vivo, que esté fuera de lo que tú haces actualmente. Por ejemplo, a mí, en lo personal, me apasionan mucho los gatos, me apasiona mucho la naturaleza. Y una forma de conectar tanto con mi esencia, con todo, o sea, hacerme incluso sentir feliz, que algo me haga sentir feliz, tranquila, en paz, segura incluso, es mi gato o cualquier gato. O sea, puedo ver un gato y el gato me hace sentir algo en mi ser, en mi corazón, en mi mente. O sea, todo se me olvida, me apasiona. Yo puedo pasar horas viendo reels de gatitos y no sé, siempre me estoy riendo y así toda. Soy la loca de los gatos, lo reconozco. Y en la naturaleza, ¿no? También el observar las hojas, el respirar el aire puro, el tocar la tierra, o sea, toda esa, incluso tocar la naturaleza, a mí en lo general me da una sensación como, no sé, como que me desconecto del mundo prácticamente y me vuelvo a reconectar de una forma como muy diferente. Entonces, ese soy yo. Tú puedes, no sé, a lo mejor conectar con un deporte, algo que te reconecte, pero que te haga sentir feliz, que te haga sentir seguro, que te haga sentir como que, o sea, en el momento que haces esa cosa o que estás expuesto a esa cosa, no sé, te mueva cosas, ¿no? Te mueva cosas aquí adentro. Dije muchas veces cosas, no sé por qué, pero pues bueno, la cosa es que ustedes me entienden. Y verdad, el punto aquí es que el cerebro libera este tipo de dopamina, libera esas hormonas que pues generan la felicidad y demás. No quiero entrar mucho en eso. Y de esa forma es como reconectamos otra vez con la creatividad. Ustedes dirán, pues es que nada que ver una cosa con la otra. Bien, créanme. Todo viene de adentro. O sea, si tú quieres ser más creativo, vas a tener que trabajar más en ti mismo. Eso sí, sí o sí. Incluso si ustedes, bueno, más adelante lo voy a tocar, pero si ustedes han leído El Camino del Artista de Julia Cameron, y si no lo han leído, se los recomiendo.
O sea, ahí habla mucho de introspección. Si tú no haces introspección, si tú no te trabajas a ti mismo, si tú no trabajas tu salud mental, es un poco difícil mantenerte conectado a esta fuente de la creatividad, ¿no? Entonces, es como que vayamos trabajando en ello y por eso es que hay muchos artistas frustrados porque justamente los artistas creo que son las personas que menos trabajan su salud mental y por eso a veces a los artistas se les denomina como alcohólicos, como drogadictos, como gente perdida, ¿no? Y justamente es por eso que la sociedad como que es asociado con que ser artista es ser un vago, ¿no? Justamente es por eso, porque son las personas que menos trabajan su salud mental y hay que ir en contra de la corriente y pues ya en estos tiempos yo creo que hay más información y justamente para esto es este espacio, ¿no? También otro punto importante es encontrar el equilibrio entre reto y habilidad. Esto es algo bien interesante, vieran ustedes, porque investigué como muchos ejercicios y todo y demás, como para poner en práctica y volver a conectar con esta fuente de la creatividad. Pero esto del equilibrio entre reto y habilidad lo encontré en lo que dice en el libro de Hábitos Atómicos de James Clear. Si ustedes no han leído ese libro, yo casi siempre lo recomiendo. Para mí es uno de los mejores libros que yo he leído de autoayuda, digámoslo así, porque es un libro como bastante conciso y que creo que funciona muy bien para esas personas creativas. Así que lo que dice este autor es que si lo que hacemos es demasiado fácil, nos vamos a aburrir, ¿no? Pero si también hacemos algo obviamente relacionado a nuestro arte, que es demasiado difícil, nos vamos a frustrar. Entonces necesitamos mantener el equilibrio. Como siempre les digo, el equilibrio es la clave de la felicidad. Así que el equilibrio está en un desafío estimulante, pero posible. De esa forma salimos de nuestra zona de confort, pero sin caer a la frustración porque no pudimos cumplir y salir totalmente de esa zona de confort. Debemos mantener un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, un músico puede alcanzar y estar totalmente conectado con la fuente de la creatividad al practicar una pieza un poco más avanzada que su repertorio actual, ¿no? No una que lo sobrepase, pero una que sí lo rete un poquito, ¿no? Por ejemplo, digamos, si yo canto y yo quiero cantar una canción déjenme pensar, de Whitney Houston, por ejemplo, o sea, yo que no tengo, o sea, que para empezar yo no llego a esas notas súper altas, me voy a frustrar y voy a creer que no sirvo para cantar. Cuando, si yo digo, ok, analizo, pues como les digo, siempre hay que analizarnos y conocernos y saber nuestros talentos y saber en qué punto de nuestro talento estamos para poder nosotros saber cuál es un reto y cuál es el super reto inalcanzable, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si yo digo que no sea imposible llegar a cantar una canción de Whitney Houston, pero uno, a lo mejor no la canta igual y dos, requiere mucho trabajo, ¿no? Por lo tanto, tengo que ser consciente de eso. Entonces, sí, quiero algo que me haga trabajar un poquito, que me saque de mi zona de confort, pero que tampoco me llegue a frustrar porque paso 3 meses y aún no lo logro, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, yo podría cantar una canción, a lo mejor una de Pink, porque a lo mejor tiene una voz un poco más grave que la mía, etcétera, pero llegan notas altas. Entonces me puede retar, pero sin que yo no me sienta como totalmente frustrada y eso es lo que debemos de ir buscando. Retos que sean alcanzables. No se vayan de una vez, a veces, bueno, yo estaba viendo una serie que es de médicos, pero creo que aplica un poco. Era una residente que esta chica pues quería pues sacar 2 especialidades, ¿no? Quería sacar neurocirugía y quería sacar la de, no me recuerdo qué otra especialidad. La cosa es que ella, yo creo que cardiología. Y ella no quería escoger, ella quería las 2 y eso es prácticamente imposible para un médico, en especial para un residente, porque calculen ya de por sí se desvelan un montón y demás, no duermen. La cosa es de que ella se quedó dormida en una cirugía que era pues de neurológica, digámoslo así, y como se quedó dormida metió el bisturí en el cerebro, casi se echa la persona, ¿no? Y obviamente la regañaron y le dijeron que tenía que escoger y por cuál era su gana de autoexigirse demasiado cuando era algo
inalcanzable, pues. Entonces como que a mí esa parte me pegó porque yo dije, es cierto, ¿cuántas veces nosotros nos autoexigimos al punto de querer hacer cosas muy imposibles creyendo que somos ChatGPT o que somos inteligencia artificial cuando realmente somos humanos y necesitamos ir paso a paso? Entonces siempre importante esto, salir de nuestra zona de confort, pero sin que sea demasiado inalcanzable. El siguiente sería minimizar las distracciones externas. ¿Cómo es eso? Ahí sí que yo les voy a dar el súper consejo de la vida. Traten y eviten, mejor dicho, las redes sociales. O sea, busquen la forma de que su fuente de inspiración no sean las redes sociales. Busquen que la fuente de inspiración sea en libros, en la naturaleza, en conciertos, cosas como más presenciales, en el arte, pero diferente tipo de arte, pues porque a veces yo hablo de arte y hay gente que piensa que el arte es solo pintar. No, el arte es escribir, el arte es cocinar, el arte es solucionar problemas ya de por sí, ¿no? Así que tratemos de desconectarnos y buscar más espacios más tranquilos, como las bibliotecas, por ejemplo, como los museos. Son espacios que nos ayudan a reconectar y ahí sí que a volver a esa fuente de la creatividad. Y cuando vayas a crear, también busca espacios que te sean como no sé, como reconfortantes. O sea, si tú vas a crear, mueve los muebles, adapta tus espacios a manera de que se sientan cozy, que se sientan iluminados, bonitos. O sea, porque imagínense, si tienes un cuarto súper desordenado, por ejemplo, yo que trabajo en mi cuarto, yo lo tuviera todo desordenado y oliera mal y no sé, o sea, obviamente como que yo sentiría que no pudiera conectar porque no está como en orden mi cabeza ni mi cuarto. Entonces busquemos también de reconectar de una forma en espacios tranquilos. A lo mejor tú dirás, bueno, pero es que no puedo salir mucho, o dónde puedo encontrar un lugar tranquilo si yo no puedo ir a museos, o no puedo ir a un parque, o no puedo ir a estos espacios. Pues a lo mejor dentro de tu casa puedes encontrar un espacio que te haga sentir como súper bien, ¿no? Ahora bien, los ejercicios que yo te recomiendo para reconectar con esa fuente creativa es la siguiente. Número 1, haz meditación. Ya he hablado de esto, pero yo creo que no está de más. Esta meditación mindfulness que le llaman, ¿verdad? Es para practicar, ¿verdad? Y ayuda a calmar la mente, a reducir la ansiedad, condiciones también necesarias para que la creatividad resurja. Entonces, si tú no estás tranquilo, la forma de crear no va a ser de todo amena, ¿no? Así que tratemos, por ejemplo, yo les quiero dejar este ejercicio. Quiero que cierren sus ojos ahí donde ustedes están. Quiero que se sienten cómodamente o ya sea que quieran estar sentados, acostados. Cierren los ojos y concéntrense en su respiración durante 5 y 10 minutos. Respiremos. Sostengamos y exhalamos 10 segundos. Y si viene un pensamiento, no lo evites, no te pongas nervioso porque viene un pensamiento, ya sea negativo, etcétera. Velo, obsérvalo y no lo juzgues, solo déjalo allí y vuelve otra vez a enfocarte a tu presente, poniéndole atención a cómo respiras. Respira otra vez. Sosténlo ahí. Analiza cómo tus pulmones se llenan de este aire y exhala. De esta forma, este tipo de ejercicios, si tú los vas realizando de forma diaria, o sea, se recomienda que sea de forma diaria, porque si tú no lo desarrollas de forma diaria, como que tu cerebro se va acumulando de estrés, de ansiedad y demás, y como te digo, te va a repercutir a la larga en tu proceso creativo. Así que yo te recomiendo que realices estos ejercicios de respiración, siempre siendo conscientes de cómo respiras, de cómo se introduce o sea, imagínense, o sea, ahí utilizamos la imaginación. Imagínense ustedes cómo va entrando el aire y va pasando por sus fosas nasales, va llegando a sus pulmones, cómo se sostiene, cómo se inflan, digámoslo así, esos pulmones, cómo vas exhalando ese airecito y vuelves a repetirlo unas 5 a 10 veces, ¿no?
Número 2, haz las morning pages. Eso lo habla mucho en este libro de El libro del artista de Julia Cameron. Así que les recomiendo que escriban al despertar sus primeros pensamientos sobre la vida en general. Esto es como un vómito mental que puedes ir realizando, como escribir tus preocupaciones, que estás cansado, que quieres seguir durmiendo, que estás harto de la vida. Diferentes cosas, ¿no? Y esto te va a ayudar a ir desahogándote y a dejar como tus preocupaciones en esa libreta, en esas morning pages, y dejar como que libre para que fluya la fuente de la creatividad y puedas como crear de una forma más relajada y más tranquila, porque ya pues tus pensamientos que te perturbaban pues ya están como en orden, por decirlo así, ¿no? Es una forma de liberar la mente y permite que la creatividad fluya durante todo el día. El tercer ejercicio sería cambia de perspectiva. Este me gustó mucho porque es la técnica del artista muerto. Imagina cómo resolvería otro artista tu problema creativo. Si tú eres músico, imagina cómo Michael Jackson resolvería X o Y problema creativo. Si tú eres pintor, imagina cómo Frida Kahlo, cómo Picasso resolvería cierto problema creativo. De esta forma, eso ayuda bastante como a que no te enfoques tanto en ti mismo, sino te enfoques como tu yo crítico, ¿no? Y sea como este diálogo interno que tú puedas ir jugando y decir, ¿qué haría Frida Kahlo? ¿Qué haría Michael Jackson? ¿No? ¿Cómo lo resolvería? Y de esa forma como que te sales de ti mismo y te permite como crear una realidad que no tiene que ver contigo, y eso permite que no te frustres, que no te estanques, que no te bloquees, que no te pongas histérico, en pocas palabras. Y ya para ir terminando, les dejo estos prompts de journaling para reconectar con su creatividad. Lo voy a dejar, ahora sí les voy a ir dejando como estos regalitos, ¿verdad? Se los voy a ir dejando en el link de la descripción para que ustedes puedan descargar estos prompts. Son 5 prompts para que ustedes puedan ir escribiendo, ir haciendo dentro de sus escrituras creativas. Y una de las preguntas es, ¿qué parte de mi arte me hace sentir vivo? Como para volver a reconectar con esa fuente de la creatividad. Si mi creatividad fuera una persona, ¿qué me diría hoy? Esos tipos de ejercicios nos ayudan mucho pues a poder resolver y a poder conectar con nosotros mismos y con nuestra creatividad. ¿Qué haría si supiera que no voy a ser juzgado? ¿Y qué me está inspirando últimamente, aunque sea algo pequeño? ¿Qué me impide crear hoy y cómo puedo hacerle espacio, ¿no? Recuerda que la creatividad es una fuente que necesita fluir, pero que a veces se estanca o que a veces simplemente como que se desconecta totalmente. Entonces necesitamos como ir quitando la basurita, ir volviendo a reconectar con nuestra esencia, con nuestro interior, a manera de que esa fuente pueda fluir con agua limpia, con agua que fluye como un río, ¿verdad? Y eso es lo que se busca, que tu creatividad no se estanque, no se bloquee totalmente, ¿no? Entonces necesitamos volver a reconectar con la fuente de la creatividad y evitar sentirnos frustrados, porque si no, pues vamos a sentirnos frustrados todo el tiempo y como artistas no nos podemos dar el lujo de permitirlo. Gracias por acompañarme en este episodio, espero te haya sido de mucha utilidad y bueno, nos vemos a la próxima. Bye, mi monster.